Empresario ve a su niñera siendo humillada por su marido, y lo que hace. Alejandro Villalobos llegó a casa más temprano ese jueves, esperando encontrar el ambiente tranquilo de siempre. Lo que presenció en la cocina lo dejó completamente paralizado. Javier le estaba gritando a Estela, su esposa y niñera de los hijos de Alejandro desde hacía 3 años. El hombre gesticulaba de forma agresiva mientras ella se encogía contra la encimera de la cocina, intentando protegerse de las crueles palabras que él disparaba sin parar. Pasas el día entero aquí, cuidando a los hijos de otros, mientras nuestra casa se vuelve una pocilga. La voz de Javier resonaba por la cocina. ¿Qué clase de esposa eres, Estela? Responde. Alejandro permaneció quieto en la entrada sin saber si debía interferir. Conocía a Javier solo de vista, cuando venía a recoger a Estela al final de la jornada. Siempre pareció un hombre educado. Saludaba con un gesto de cabeza y esperaba en el coche. Yo trabajo para mantener nuestra casa, Javier. La voz de Estela salió temblorosa. Tú lo sabes. Mantener, rió con desprecio. Eres empleada doméstica, Estela. Una niñera. Eso no es una profesión de verdad. Mientras tanto, yo me quedo en casa siendo juzgado por todo el vecindario, porque mi mujer trabaja y yo no. Alejandro vio a Estela bajar la cabeza aún más. Durante todos esos años siempre había sido alegre, cariñosa con Mateo y Renata, sus hijos de 8 y 12 años. Nunca imaginó que detrás de aquella mujer fuerte existiera alguien siendo humillada de esa forma. Javier, por favor, baja la voz, susurró Estela, mirando nerviosa hacia el pasillo donde los niños podrían estar. No me mandes a bajar la voz dentro de la casa donde entro, porque mi mujer trabaja de empleada, berreó aún más fuerte. 3 años, Estela. 3 años aguantando esta vergüenza. Fue entonces cuando Alejandro notó 2 sombras pequeñas moviéndose detrás de la puerta del pasillo. Mateo y Renata estaban escondidos allí, presenciando toda esa escena. Su corazón se apretó al imaginar el impacto de aquello en los niños. Con permiso, Alejandro finalmente se pronunció, entrando en la cocina con pasos firmes. Javier se giró de inmediato, el rostro rojo de ira transformándose en vergüenza momentánea. Señor Alejandro, no sabía que usted estaba en casa. Javier intentó forzar una sonrisa. Me he dado cuenta. Alejandro mantuvo la voz calmada, pero firme. Estela, ¿puedes ver si los niños están bien? Creo que están en el pasillo. Estela pasó rápidamente junto a Javier, evitando la mirada de Alejandro por vergüenza. Sabía que su jefe había presenciado toda la humillación. Mire, señor Alejandro, comenzó Javier intentando explicarse, esto es un problema personal entre marido y mujer. Usted no necesita meterse en esto. Cuando ocurre en mi casa, delante de mis hijos, deja de ser solo un problema personal, respondió Alejandro manteniendo un tono respetuoso pero decidido. ¿Sus hijos? Rió Javier con sarcasmo. Sus hijos la quieren más a ella que a la propia madre que perdieron. ¿Eso le parece normal a usted? Alejandro sintió la provocación, pero no cayó en ella. Sabía que Javier estaba intentando desviar el foco de la conversación. Lo que me parece normal es que una persona trabaje con dignidad sin ser humillada por ello. Alejandro cruzó los brazos. Y lo que no me parece normal es que alguien venga a mi casa y perturbe el ambiente donde viven mis hijos. Ella es mi esposa. Javier elevó de nuevo la voz. Y puedo hablar con ella como yo quiera. No en mi casa. No puedes. Alejandro fue directo. Y francamente, en ningún lado. En ese momento, Estela volvió a la cocina trayendo a Mateo de la mano. El niño tenía los ojos rojos. Claramente había llorado. Tía Estela, ¿por qué ese hombre te estaba gritando? Preguntó Mateo mirando con miedo a Javier. Ese hombre es mi esposo, mi amor. Estela se agachó a la altura del niño forzando una sonrisa. A veces los adultos discuten, pero todo está bien. Pero tú estabas llorando, insistió Mateo. Alejandro vio a Javier poner los ojos en blanco, claramente impaciente con la situación. Bueno, yo me voy, anunció Javier bruscamente. Estela, cuando termines de jugar a la mamacita aquí, hablamos en casa. Salió por la puerta de la cocina,
dejando un silencio pesado en el ambiente. Alejandro observó a Estela intentando recomponerse, pero notó sus manos temblando mientras acomodaba algunos utensilios en la encimera. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Estela, la llamó Alejandro suavemente. ¿Estás bien? Ella no respondió de inmediato. Siguió organizando cosas que ya estaban organizadas. Mateo permaneció a su lado como si quisiera protegerla. Sí, señor Alejandro. Disculpe por esto. No debió haber pasado aquí. Su voz aún temblaba. No tienes nada que disculpar, se acercó Alejandro. Mateo, ¿qué tal si vas a llamar a Renata para merendar? Creo que hay pastel de chocolate en el refrigerador. El niño dudó, mirando a Estela como si temiera dejarla sola. Ve, mi amor, le sonrió ella. Estoy bien. Puedes ir. Después de que Mateo salió, Alejandro acercó una silla e hizo señas a Estela para que se sentara. Siéntate, por favor. Hablemos. Señor Alejandro, realmente no quiero molestarlo con mis problemas personales. Ella permaneció de pie. Estela, llevas 3 años cuidando a mis hijos. Eres parte de nuestra familia. Tus problemas me importan, sí. Mantuvo Alejandro un tono amable. Y además, esto afectó a los niños. Están preocupados por ti. Estela finalmente se sentó, pero mantuvo la mirada baja. No siempre es así, comenzó a explicarse. Es que está desempleado desde hace unos meses y anda muy estresado. No es su culpa. Alejandro reconoció de inmediato el patrón. Ya había presenciado situaciones similares antes, tanto en su empresa como en su vida personal. Estela, que alguien esté pasando por dificultades no le da derecho a humillar a quien está a su lado. Eligió las palabras con cuidado. Tú trabajas mucho, eres una profesional dedicada y mereces respeto por eso. Pero tiene razón en algunas cosas. Levantó el rostro por primera vez. Paso más tiempo aquí que en casa. A veces llego y no tengo energía para cocinar o arreglar las cosas. ¿Y eso es culpa tuya?, preguntó Alejandro. Trabajas de 7 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días a la semana. Es natural que llegues cansada a casa. Estela guardó silencio por un momento, absorbiendo las palabras. Señor Alejandro, quisiera renunciar, dijo de repente. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, no solo porque perdería a la mejor niñera que sus hijos habían tenido, sino porque percibía que ella huía del problema en lugar de enfrentarlo. ¿Por qué quieres hacer eso?, preguntó. Porque no está bien lo que pasó aquí hoy. Usted no merece tener que lidiar con esto, y los niños no merecen presenciar esas cosas. Hablaba rápido, como si hubiera ensayado esas palabras. Será mejor para todos. ¿Mejor para todos o mejor para evitar más vergüenzas? Alejandro fue directo. Estela lo miró sorprendida. No esperaba que fuera tan perspicaz. Estela, si te vas de aquí, ¿eso va a resolver el problema con tu marido?, continuó. No sé, admitió ella, pero al menos ya no me humillará frente a los demás. Entonces, te humillarás solo en casa, donde nadie pueda ver ni ayudar. Alejandro dejó la frase resonar en el aire. En ese momento, Renata apareció en la puerta de la cocina, tomando la mano de Mateo. «Papá, ¿la tía Estela se va?». La niña de 12 años preguntó preocupada. «Mateo dijo que usted quiere renunciar al trabajo». Alejandro miró a Estela, quien parecía dividida entre la vergüenza y la emoción de ver la preocupación de los niños. «¿Hicimos algo mal?», preguntó Mateo con los ojos otra vez llenos de lágrimas. «No, mis amores». Estela se levantó y se agachó para quedar a su altura. «Ustedes no hicieron nada malo. Son los niños más lindos y educados del mundo». «Entonces, ¿por qué te quieres ir?», insistió Renata. Estela miró a Alejandro, claramente sin saber qué responder. Él se dio cuenta de que era momento de intervenir. «¿Qué tal si van a ver televisión mientras la tía Estela y yo terminamos de hablar?», sugirió Alejandro. «Después ella les explicará todo, ¿está bien?». Los niños salieron de mala gana y Alejandro volvió a sentarse. «¿Ves?», dijo con suavidad. «No es solo mi problema,
ni solo tuyo. Esos niños te quieren, Estela. Para ellos que te fueras sería como volver a perder a alguien importante. Estela se cubrió el rostro con las manos, intentando contener las lágrimas que finalmente empezaron a caer. «Ya no sé qué hacer, señor Alejandro», susurró. «En casa es una presión constante. Él se queja de todo. Se queja de que trabajo demasiado, pero cuando hablo de renunciar al empleo, se desespera porque es mi sueldo el que paga las cuentas». «¿Y él qué hace para ayudar?», preguntó Alejandro, aunque ya sospechaba la respuesta. «Busca trabajo», respondió rápido pero sin convicción. «Al menos eso dice». «Estela, ¿puedo hacerte una pregunta personal?». Alejandro esperó a que asintiera. «¿Cuánto tiempo lleva sin trabajar?». 6 meses, reveló. Lo despidieron de la empresa donde trabajaba 8 años. Estaba en un puesto de jefatura, ganaba bien. Cuando perdió el empleo, dijo que no iba a aceptar cualquier cosa, que merecía algo a la altura de lo que hacía antes. Alejandro empezó a entender mejor el panorama. Un hombre acostumbrado a ser el proveedor de la casa, de repente se vio dependiente de su esposa. Para alguien con el ego frágil, eso podía ser devastador. Y desde entonces no ha conseguido nada. Siguió indagando Alejandro. Dice que las vacantes que aparecen están muy por debajo de lo que merece. Estela se secó los ojos. Y lo entiendo. Estudió, tiene experiencia. Es difícil de verdad. Pero mientras tanto, la vida sigue. Las cuentas siguen llegando, completó Alejandro. Exacto. Y por eso trabajo más. Hago limpiezas los fines de semana, acepto trabajos extra. Solo que cuanto más trabajo, más se enoja conmigo. Alejandro suspiró, reconociendo la situación compleja. No era simplemente un caso de hombre machista humillando a su esposa. Era un hombre herido en su orgullo, desquitándose con la persona más cercana su frustración por su propia situación. «Estela, ¿ya intentaste hablar con él sobre esto? ¿Sobre cómo te sientes?», preguntó. «Lo he intentado varias veces, pero cada vez que empiezo a hablar de mis sentimientos, cambia de tema o se sale de casa». Suspiró. «Es como si no pudiera escuchar que yo también estoy sufriendo». «¿Y tu familia? ¿Tienes a alguien con quien hablar de esto?». «Mi mamá falleció el año pasado. Mi papá vive en el interior, en Puebla. Tengo una hermana, pero ella tiene sus propios problemas». Estela pareció darse cuenta de lo aislada que estaba. «La verdad, nunca me detuve a pensar en eso, pero creo que no tengo a nadie, de verdad». Alejandro sintió un apretón en el pecho. Reconocía ese sentimiento de aislamiento. Tras la pérdida de su esposa, también se había sentido solo, incluso rodeado de gente. «Bueno, ahora me tienes a mí», dijo simplemente. «No voy a aceptar tu renuncia, Estela. No de esta forma, no por este motivo. Pero, señor Alejandro...». «Sin peros», interrumpió con una media sonrisa. «Primero, porque eres excepcional en lo que haces. Segundo, porque los niños te necesitan. Y tercero, porque huir del problema no va a resolverlo». Estela lo miró con una mezcla de gratitud y miedo. «¿Qué cree que debería hacer entonces?». «Para empezar, voy a aumentarle el salario», anunció Alejandro. «Usted merece un reconocimiento desde hace mucho tiempo, y eso puede ayudar con la presión financiera en casa». «Señor Alejandro, no es necesario». «Sí, lo es. Usted cuida lo más preciado que tengo en el mundo», se refirió a los niños. «Y además, es justo. Trabaja mucho y bien». En ese momento, la puerta principal se abrió y cerró. Pasos pesados resonaron por el pasillo. «¿Estela?». La voz de Javier llamó desde la sala. Alejandro y Estela se miraron. Ella pareció entrar en pánico. Volvió, susurró. «Debe estar nervioso por haberse ido de esa manera». «¿Quieres que hable con él?», ofreció Alejandro. «No, por favor. Eso empeorará todo». Ella se levantó rápido. «Déjame ir a ver qué quiere». Alejandro la acompañó hasta la sala, donde encontraron a Javier parado en medio del ambiente, visiblemente agitado. «Estela, nos vamos. Ahora», dijo sin saludar a Alejandro. «Javier, todavía no termino mi horario». Ella intentó razonar. «No me importa. Toma tus cosas y nos vamos».
Él fue más firme. Con permiso, intervino Alejandro de nuevo, pero el horario de Estela es hasta las 6, aún son las 4:30. Javier se volvió hacia él con evidente irritación. Ya dije que eso no es tu problema, elevó la voz de nuevo. Ella es mi esposa y se viene conmigo cuando yo lo diga. En realidad, Alejandro mantuvo la calma. Durante el horario laboral, ella es mi empleada, y necesito que termine sus actividades antes de irse. ¿Qué actividades? ¿Qué actividades importantes puede tener una niñera que no pueda dejar para mañana?, se burló Javier. Fue entonces cuando Renata apareció en la puerta de la sala, claramente asustada por los gritos. «Papá, ¿por qué hay alguien gritando otra vez?», preguntó. Alejandro vio a Javier darse cuenta de que estaba siendo observado por una niña. Por un momento, pareció sentirse avergonzado. «Renata, ve a tu cuarto, por favor», pidió Alejandro amablemente. «No quiero dejar sola a la tía Estela», dijo la niña, acercándose a Estela y tomándole la mano. Ese gesto simple de una niña de 12 años pareció tener un impacto profundo en Javier. Miró a su propia esposa y vio, a través de los ojos de la niña, lo que realmente estaba sucediendo. «Estela», dijo más bajo ahora, «por favor, ven conmigo, necesitamos hablar». «Javier, realmente necesito terminar de cuidar a los niños», dijo ella, aún sosteniendo la mano de Renata. «¿Puedes esperarme en el coche? En 2 horas termino y hablamos en casa». «¿2 horas?», explotó de nuevo. «¿Me quedo 2 horas esperando en el coche porque no puedes dejar a estos niños ni 5 minutos?» «Oye». Alejandro finalmente perdió la paciencia. «Basta, ya faltaste al respeto en mi casa una vez hoy, no lo harás de nuevo. ¿Quién te crees para darme órdenes?». Javier avanzó hacia Alejandro. «Soy el hombre responsable de esta casa y de estos niños». Alejandro se colocó entre Javier y las otras personas. «Y no vas a perturbar más su paz». «Alejandro, por favor». Estela intentó intervenir, temiendo que la situación escalara. «No, Estela». Alejandro mantuvo los ojos fijos en Javier. «Ya era hora de que alguien dijera la verdad aquí. Tú», señaló a Javier, «estás descargando tu frustración con la persona equivocada. Tu esposa no tiene la culpa de que estés desempleado. Ella no tiene la culpa de que te sientas disminuido. Y definitivamente no merece ser humillada por trabajar y mantener su hogar». Javier se quedó en silencio, pero Alejandro podía ver la ira crecer en sus ojos. «No sabes nada de mi situación», respondió Javier finalmente. «Sé más de lo que imaginas», replicó Alejandro. «Sé que es difícil para un hombre aceptar que su esposa es la proveedora de la casa. Ya sé que esto afecta al ego, a la autoestima, pero sabes que también sé que eso no da derecho a maltratar a quien está a tu lado. Tú dices eso porque nunca lo has vivido», intentó defenderse Javier. «¿Estás seguro?», preguntó Alejandro. «¿Sabes algo de mí? ¿De lo que yo he pasado en la vida?». Javier se quedó desconcertado. Realmente no sabía nada sobre la vida personal de Alejandro. «Mira», cambió el tono Alejandro, intentando un enfoque diferente. «Entiendo que estés pasando por un momento difícil. El desempleo es una situación muy complicada, especialmente para quien tiene responsabilidades. Pero destruir la relación con tu esposa no va a solucionarlo». «Fácil decirlo cuando se tiene dinero», murmuró Javier. «Javier», Estela habló por primera vez desde que él llegó. «Para, por favor». «¿Para qué, Estela?». «Para que deje de decir la verdad». Se volvió hacia ella. «¿Crees que no me doy cuenta de cómo lo miras? ¿Cómo hablas de él en casa? Señor Alejandro esto, señor Alejandro aquello. Tienes más respeto por ese hombre que por tu propio marido». Estela se puso roja, claramente avergonzada. «Eso no es verdad», negó ella. «¿No lo es?», rió Javier con amargura. «Entonces explícame por qué nunca me hablas con el mismo cariño con el que hablas de sus hijos. Explícame por qué llegas feliz a casa después de un día aquí y te deprimes en casa conmigo». Alejandro percibió que había mucho más dolor que enojo en esas palabras. Javier no solo tenía celos profesionales, tenía celos emocionales. «Javier», intentó Alejandro un enfoque más comprensivo, «¿puedo hacerte una sugerencia?». «No necesitas sugerir nada», lo cortó Javier. «Ya entendí todo.
Estela, tienes que elegir. O tu matrimonio o este trabajo. No puedes tener ambos. ¿Eso es un ultimátum?, preguntó Alejandro antes de que Estela pudiera responder. Llámalo como quieras. Javier encaró a Alejandro. Pero es la realidad. Una esposa no puede tener más vínculo emocional con otra familia que con su propio marido. Estela se quedó paralizada entre los dos hombres. Alejandro podía ver la desesperación en sus ojos. Renata, vete a tu cuarto. Ahora, dijo Alejandro con firmeza, dándose cuenta de que la niña aún estaba presenciando todo. Después de que Renata salió, Alejandro se volvió hacia Javier. ¿De verdad quieres que ella elija?, preguntó. Porque creo que no te va a gustar la respuesta. ¿Qué quieres decir con eso?, se irritó Javier. Quiero decir que si la obligas a elegir, puede que no te elija a ti, fue directo Alejandro. Y entonces perderás a tu esposa y el sustento de la casa de una sola vez. Alejandro, lo reprendió Estela, no hables así. Es la verdad, Estela, mantuvo el tono firme Alejandro, y cuanto antes lo entienda él, mejor para todos. Javier se quedó unos segundos en silencio, procesando las palabras. Entonces, ¿es así?, dijo por fin. ¿Me estás amenazando? No estoy amenazando a nadie, respondió Alejandro. Solo digo que los ultimátums rara vez terminan bien para quien los da. Si tienes problemas con que tu esposa trabaje aquí, hablemos de eso. Pero si solo quieres controlar y humillar, entonces realmente es mejor que reubiques tus prioridades. Estela estaba visiblemente afectada, dividida entre proteger su matrimonio y proteger su trabajo y dignidad. Necesito pensar, dijo de repente. Javier, dame hasta mañana para pensarlo todo, por favor. ¿Pensar en qué?, preguntó Javier. Es simple, o eres esposa o eres niñera de otros. No es tan simple, respondió ella, con una firmeza en la voz que sorprendió a ambos. Nada de esto es simple. Estela, intentó argumentar Javier. No, Javier. Me diste un ultimátum. Ahora dame al menos una noche para pensarlo. Es lo mínimo que puedes hacer. Cruzó los brazos. Alejandro observó la transformación en Estela. Por primera vez desde que la conocía, ella se estaba posicionando de manera firme. Está bien, cedió Javier, visiblemente sorprendido por la reacción de su esposa. Pero mañana quiero una respuesta definitiva. Salió de la casa sin despedirse, dejando un silencio pesado en el ambiente. «Estela, ¿estás bien?», preguntó Alejandro. «No sé», respondió ella honestamente. «Creo que ya no sé nada. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando». Ahora continuando. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se quedó pensando en la situación de Estela, en la complejidad del problema que se presentaba. A las 2 de la mañana, decidió levantarse y prepararse un té. Encontró a su mamá, doña Marta, de 68 años, sentada en la cocina, también con una taza en las manos. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó ella. Alejandro se sentó al lado de su mamá. Doña Marta vivía con ellos desde que su esposa se había ido. Ayudaba con los niños y era una compañía valiosa para todos. «Estoy preocupado por Estela», admitió. «Escuché la discusión hoy», dijo doña Marta. «Ese hombre está muy perdido». «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó Alejandro. Siempre recurría a los consejos de su mamá en las situaciones más difíciles. «No puedes salvar el matrimonio de ella, Alejandro», fue directa doña Marta. «Pero puedes ofrecer apoyo para que tome la mejor decisión para ella misma. Tengo miedo de que elija quedarse con él y siga siendo humillada», confesó Alejandro. «Yo también, pero esa es una decisión que solo ella puede tomar», suspiró doña Marta. «Sabes, Alejandro, yo pasé por algo parecido». Alejandro miró sorprendido a su mamá. Nunca había escuchado esa historia. «¿Con mi papá?», preguntó. «No, con tu papá no. Fue antes de él. Yo era muy joven, tenía unos 22 años. Me casé con un hombre que al principio parecía maravilloso, pero después de que perdió el trabajo, empezó a desquitar su frustración conmigo», hablaba pausadamente doña Marta,
como si estuviera reviviendo recuerdos antiguos. «Mamá, nunca supe eso», dijo Alejandro sorprendido. En esa época no se hablaba de esas cosas. Era normal que la mujer aguantara en silencio. Continuó. «Pero tuve suerte. Mi mamá, tu abuela, se dio cuenta de lo que estaba pasando y me dio un consejo que cambió mi vida». «¿Qué consejo?». Ella dijo: «Marta, puedes aceptar ser infeliz para evitar juicios o puedes ser valiente y buscar una vida mejor. Pero recuerda, solo tienes una vida y es tu responsabilidad». Sonrió ligeramente doña Marta. «Así fue como encontré fuerzas para salir de ese matrimonio». «Y después conociste a papá», completó Alejandro. «Exacto, pero no lo conocí porque lo estuviera buscando. Lo conocí porque estaba viviendo mi vida, siendo yo misma, trabajando, cuidándome». Tomó la mano de su hijo. «Estela también necesita entender eso». «¿Cómo puedo ayudarla a entenderlo?». «Solo estando presente, ofreciendo apoyo, mostrándole que tiene valor», aconsejó doña Marta. «A veces las personas solo necesitan ver que existe otra posibilidad de vida para tener el valor de cambiar». Al día siguiente, Estela llegó puntualmente a las 7 de la mañana, como siempre. Alejandro notó que había llorado. Las ojeras delataban una noche mal dormida. «Buenos días, Estela», saludó suavemente. «Buenos días, señor Alejandro», respondió ella, pero evitó la mirada directa. Los niños corrieron a abrazarla, como hacían todas las mañanas. Alejandro observó cómo el rostro de ella se iluminaba al ver a Mateo y Renata, y cómo ellos naturalmente buscaban su cariño. Durante la mañana, Alejandro trabajó en su oficina en casa, pero no pudo concentrarse. Estuvo atento a los sonidos de la casa, a las risas de los niños con Estela, a los juegos en el jardín. Al mediodía, bajó a almorzar y encontró a Estela preparando sándwiches para los niños. «Estela, ¿ya almorzaste?», preguntó él. «Todavía no, señor Alejandro. Estaba preparando la merienda de ellos primero», respondió ella mecánicamente. «¿Qué tal si almorzamos juntos? Tú, yo y los niños», sugirió él. Doña Marta hizo una lasaña deliciosa ayer. Estela pareció sorprendida por la invitación, pero aceptó. Durante el almuerzo, los niños contaron sus planes para las vacaciones escolares, que comenzarían en 2 semanas. Hablaron de querer ir a la playa, visitar un parque de diversiones, hacer un picnic. «¿La tía Estela puede ir con nosotros a la playa?», preguntó Mateo. «Claro que puede», respondió Alejandro, antes de que Estela pudiera negarse. «Si ella quiere, por supuesto». «Yo quiero», sonrió ella por primera vez en 2 días. Después del almuerzo, mientras los niños veían televisión, Alejandro pidió hablar con Estela en el balcón. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Confundida», admitió ella. «Pensé toda la noche, pero no puedo llegar a una conclusión. ¿Puedo hacerte una pregunta?». Alejandro esperó a que ella asintiera. Si el dinero no fuera un problema, si tuvieran toda la estabilidad financiera necesaria, ¿todavía sentirías ganas de trabajar? Estela pensó un momento antes de responder. «Sí», dijo con seguridad. «Me gusta trabajar, me gusta sentirme útil, tener mi independencia. Y...». Dudó. «¿Y? Y amo a estos niños, señor Alejandro. Son como si fueran mis hijas», confesó ella. «Nunca pude tener hijos y cuidar a Mateo y a Renata llena un vacío muy grande en mi corazón». Alejandro sintió una punzada de emoción. No sabía que Estela no tenía hijos. «¿Javier lo sabe?», preguntó él. «Sabe que no puedo tener hijos, pero creo que nunca entendió lo que eso significa para mí», suspiró ella. «Para él trabajar aquí es solo un empleo. No entiende la conexión emocional». «¿Y ya le explicaste eso?». «Lo intenté varias veces, pero siempre dice que es una tontería, que me encariño demasiado». Pareció triste. «Cree que debería conformarme con no tener hijos y ya». Alejandro comenzó a entender aún mejor la dinámica de la relación de Estela. No era solo una cuestión de trabajo, era una cuestión de realización personal, de propósito. «Estela, ¿puedo compartir algo personal contigo?», preguntó él. Ella asintió. «Cuando mi esposa se fue, pensé que nunca más podría ser feliz. Los niños estaban destrozados, yo estaba perdido, la casa parecía vacía», habló Alejandro mirando al jardín donde los niños jugaban. «Llegaste a nuestra vida en un momento en que más necesitábamos cuidado, cariño.
No solo cuidaste a los niños, ayudaste a sanar a nuestra familia. Estela estaba emocionada al escuchar. Fan, por eso, continuó él, cuando veo a alguien intentando sacarte de nuestra vida o intentando hacerte sentir mal por amarnos, me pongo muy protector. No es solo porque eres una empleada excelente, es porque eres parte de nuestra familia. Señor Alejandro, muchas gracias por esas palabras. Se secó una lágrima. Significan mucho para mí. Ahora déjame hacer otra pregunta. Alejandro se volvió hacia ella. En casa, con tu esposo, ¿sientes esa misma realización? ¿Te sientes amada y valorada? Estela tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz era más baja. No, admitió. En realidad, hace mucho tiempo que no me siento valorada en casa. ¿Y crees que eso puede cambiar?, preguntó Alejandro. Me gustaría creer que sí, pero... Se detuvo. ¿Pero? Pero ayer dejó claro que no quiere cambiar. Quiere que me adapte a lo que él espera de mí. Suspiró profundamente. Y lo que él espera es que sea solo una esposa que se queda en casa, que no tenga vida propia, que no trabaje, que no tenga sueños. Alejandro notó que Estela estaba llegando a una conclusión por sí misma. ¿Qué te dice tu corazón?, preguntó él. Mi corazón me está diciendo que merezco ser feliz, respondió ella sorprendida por su propia respuesta. Que merezco trabajar en lo que me gusta, con personas que me respeten y me valoren. Y lo mereces de verdad, confirmó Alejandro. La pregunta es, ¿estás dispuesta a luchar por esa felicidad? Antes de que Estela pudiera responder, escucharon el ruido de un coche llegando. Miraron por la ventana y vieron a Javier bajando de un coche que no era el suyo. Vino en móvil ya, observó Estela. Debe haber vendido el coche. Alejandro vio la preocupación en su rostro. ¿Quieres que yo lo atienda?, ofreció Alejandro. No, gracias. Creo que necesito hablar con él. Se levantó. Pero usted puede quedarse cerca por si acaso. Claro, aseguró Alejandro. Javier entró por la puerta principal sin tocar, llamando a Estela. Estoy aquí, respondió ella desde la terraza. La encontró con Alejandro, lo que claramente no le gustó. Pensé que me ibas a dar una respuesta en casa, dijo Javier ignorando a Alejandro. Y te la daré, pero quería hablar contigo aquí primero. Estela mantuvo la voz tranquila. ¿Por qué? ¿Para tener público? Javier miró sarcásticamente a Alejandro. Para tener testigo, respondió ella sorprendiendo a ambos. Alejandro notó el cambio en el tono de Estela. Estaba más decidida que el día anterior. ¿Testigo de qué?, preguntó Javier, visiblemente incómodo. De mi respuesta, respiró hondo. No voy a renunciar a mi trabajo, Javier. El silencio que siguió fue denso. Javier se quedó varios segundos solo mirándola, como si no creyera lo que había escuchado. ¿Estás eligiendo a ellos en lugar de a mí?, preguntó por fin. Estoy eligiéndome a mí misma, respondió Estela con firmeza. Estoy eligiendo mi dignidad, mi trabajo, mi felicidad. Entonces, ¿eso es todo? ¿Estás pidiendo separación? Javier elevó la voz. Estoy pidiendo respeto, lo corrigió ella. Si logras respetarme, trabajar junto conmigo para construir un matrimonio mejor, me quedo. Pero si solo puedes humillarme y controlarme, entonces sí, prefiero estar sola. Alejandro quedó impresionado por la transformación de Estela. La mujer insegura del día anterior había encontrado su voz. Estela, ¿te volviste loca? Javier intentó intimidarla. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? ¿Separación? ¿Quieres tirar a la basura 6 años de matrimonio por un trabajo? No es por un trabajo, ella mantuvo la calma. Es por 6 años de falta de respeto que fingí no ver. ¿Falta de respeto? Javier rió con incredulidad. Yo te mantuve durante años cuando no tenías trabajo fijo. Y te lo agradezco, reconoció Estela. Pero eso no te da derecho a humillarme ahora que estoy trabajando. ¿Yo te humillo? Javier se hizo la víctima. Estela, solo quiero que seas una esposa de verdad. ¿Y para ti ser esposa de verdad significa no tener vida propia?, cuestionó ella. Significa no trabajar en lo que me gusta, no tener realización personal, no tener voz.
Significa priorizar a tu familia, gritó Javier. ¿Qué familia, Javier? Estela le gritó de vuelta, perdiendo finalmente la paciencia. Ni siquiera tenemos hijos. Y cuando encuentro una forma de cumplir mi sueño de cuidar niños, quieres quitármelo. ¿Por qué amas más a esos niños de lo que me amas a mí? Javier finalmente reveló lo que realmente le molestaba. La confesión dejó a todos en silencio. Alejandro notó que habían llegado al núcleo del problema. Javier, Estela habló más suavemente, puedo amar a personas de formas diferentes. El amor que siento por los niños no disminuye el amor que siento por ti. No es lo que parece, murmuró él. Entonces el problema no es mi trabajo, concluyó Estela. El problema es que no te sientes amado. Yo, comenzó Javier, pero no pudo terminar la frase. Alejandro se dio cuenta de que tal vez era momento de intentar un enfoque diferente. Javier, intervino suavemente. ¿Puedo sugerirte algo? ¿Qué? Preguntó Javier sin mucho entusiasmo. ¿Qué tal si intentan terapia de pareja? Sugirió Alejandro. Parece que ambos tienen sentimientos que no logran expresar adecuadamente el uno al otro. ¿Terapia? Javier hizo una mueca. Eso es cosa de locos. No lo es, no. Doña Marta apareció en la terraza uniéndose a la conversación. La terapia es cosa de personas inteligentes que quieren mejorar sus relaciones. Alejandro se sorprendió al ver a su madre involucrarse en la conversación, pero notó que su presencia podría ser positiva. ¿Usted es? Preguntó Javier. Soy Marta, la mamá de Alejandro, se presentó, y soy una mujer de 68 años que ya ha visto muchos matrimonios terminar por falta de comunicación. Doña Marta, comenzó Estela. Estela, querida, los escuché conversando. Doña Marta fue directa. ¿Y puedo decirte algo? Ustedes dos se aman, pero no están sabiendo demostrarlo. ¿Cómo lo sabe? Preguntó Javier, genuinamente curioso. Porque si no se amaran, tú no estarías aquí luchando por ella, y ella no estaría intentando encontrar una forma de mantenerlos a los dos en su vida, explicó doña Marta. El problema es que están hablando idiomas diferentes. Alejandro observó la reacción de ambos ante las palabras de su madre. ¿Qué idiomas diferentes?, preguntó Estela. Tú, Estela, expresas amor a través del cuidado, del trabajo, del servicio, explicó doña Marta. Para ti, trabajar bien y contribuir en la casa es una forma de mostrar amor. Estela asintió de acuerdo. Y tú, Javier, expresas amor a través de la presencia, del tiempo juntos, de la exclusividad, continuó doña Marta. Para ti, que ella pase tiempo cuidando a otras personas parece falta de amor hacia ti. Javier se quedó pensativo con la explicación. Ninguno de ustedes está mal, concluyó doña Marta, pero necesitan aprender a entender el idioma del amor del otro. ¿Cómo?, preguntó Javier por primera vez, pareciendo realmente interesado en una solución. Hablando, respondió doña Marta simplemente, explicando sus sentimientos sin acusar, escuchando sin defenderse. Alejandro quedó impresionado con la sabiduría de su madre y con cómo había cambiado el tono de la conversación. Javier, habló Estela, ¿aceptas intentarlo? ¿Aceptas que hablemos de verdad sobre nuestros sentimientos? Yo, titubeó. No soy muy bueno con esas cosas de hablar de sentimientos. Nadie nace sabiendo, sonrió doña Marta, pero todos pueden aprender. Y mientras aprenden, añadió Alejandro, Estela sigue trabajando, sin presión, sin ultimátums. Javier miró a todos los presentes, claramente incómodo, pero también claramente considerando la posibilidad. Acepto esto, dijo finalmente. ¿Tú también aceptas algunas cosas? ¿Qué cosas?, preguntó Estela. ¿Aceptas pasar más tiempo conmigo? ¿Aceptas que tengamos momentos solo nuestros?, pidió Javier. Claro que acepto, sonrió Estela. Quiero pasar tiempo contigo, Javier. Siempre quise. Solo no quería que fuera una obligación. Y, continuó Javier, visiblemente apenado, ¿aceptas ayudarme a buscar trabajo de verdad? ¿Sin mentiras? ¿Sin excusas? La pregunta sorprendió a todos.
Alejandro notó que Javier finalmente estaba admitiendo que no había estado buscando trabajo de forma seria. «Claro que acepto», respondió Estela emocionada. «Somos una pareja, Javier. Debemos ayudarnos». «Entonces», respiró hondo Javier, «¿podemos intentarlo de nuevo? ¿De la manera correcta esta vez?» Estela se acercó a él y le tomó las manos. «Podemos intentarlo», dijo ella, «pero con respeto mutuo. Yo respetándote como hombre y esposo, tú respetándome como mujer y profesionista». «Está bien», aceptó Javier. «Y discúlpame por lo de ayer, por haberte gritado, por haberte humillado. No era correcto. Gracias por disculparte». Estela sonrió emocionada. Alejandro sintió un alivio inmenso al ver la reconciliación de la pareja. Doña Marta había logrado lo que él no había conseguido, hacer que se entendieran. «Bueno», doña Marta aplaudió, «¿qué tal si celebramos con un café y pastel? Ayer hice un pastel de zanahoria». Todos rieron, aliviados por el final positivo de la situación. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Pasaron 2 semanas desde aquella conversación en el balcón. Las vacaciones escolares habían comenzado, y la casa de Alejandro estaba más animada que nunca. Mateo y Renata siempre estaban corriendo por el jardín, organizando juegos, y Estela parecía más ligera y feliz de lo que Alejandro la había visto jamás. Javier había cumplido su palabra. Buscó empleo activamente, rehizo su currículum con la ayuda de Estela y comenzó a aceptar puestos más bajos que los que tenía antes. En una semana, consiguió una entrevista prometedora en una empresa mediana. «¿Cómo te fue en la entrevista?», preguntó Estela cuando él fue a recogerla al trabajo. «Creo que bien», sonrió él. «Dijeron que me darán una respuesta antes del viernes». Alejandro, que estaba presente en la conversación, notó cómo la dinámica entre ellos había cambiado. Javier estaba más respetuoso y Estela más segura. «Independientemente del resultado», dijo Alejandro, «te felicito por haberlo intentado». «Gracias, señor Alejandro, y gracias por haber tenido paciencia con nosotros». Javier extendió la mano para saludarlo. «No hay necesidad de agradecer». Alejandro le estrechó la mano. «Ustedes hicieron el trabajo difícil». Ese jueves, Alejandro estaba trabajando en su oficina cuando escuchó gritos de alegría desde el piso de abajo. Bajó rápidamente para ver qué pasaba y encontró a Estela, los niños y Javier abrazados en la sala. «¿Qué pasó?», preguntó Alejandro, sonriendo ante la escena. «El tío Javier consiguió trabajo», gritó Mateo saltando de alegría. «¿De verdad?», Alejandro miró a Javier. «Sí, de verdad», sonrió Javier ampliamente. «Me llamaron hoy por la mañana. Empiezo el lunes». «¡Qué maravilla!», Alejandro se acercó para saludarlo. «Felicidades». «Gracias». Javier estaba claramente emocionado. «Y gracias también por no haberte rendido con nosotros». Esa tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Alejandro encontró a Estela arreglando la cocina con una sonrisa que no se le borraba del rostro. «Estás radiante», comentó. «Estoy muy feliz, señor Alejandro», dijo ella. «Parece que todo está encajando». Y así es. Se merecen esta felicidad. Alejandro se apoyó en la encimera. «¿Sabes qué es lo que más me alegra?». «¿Qué?». «Ver que no te rendiste en luchar por lo que crees», dijo él. «Muchas personas en tu situación simplemente habrían cedido para evitar el conflicto. Pensé en hacerlo», admitió Estela. «Pero la conversación que tuvimos aquella tarde me hizo darme cuenta de que merecía más». «Y lo mereces, de verdad», confirmó Alejandro. «A propósito, hablando de eso, tengo una propuesta para ti». «¿Qué propuesta?». Ella dejó de acomodar los platos. «Javier va a empezar a trabajar. Van a tener más estabilidad económica», comenzó Alejandro. «¿Qué tal si tomamos esas vacaciones que tanto quieren los niños? Una semana en la playa, en familia». «¿En familia?», preguntó Estela sin entender. «Tú, Javier, yo, los niños y doña Marta», aclaró Alejandro. «Todos juntos. Se merecen una luna de miel.
y los niños se merecen unas vacaciones especiales. Estela se emocionó con la propuesta. «Señor Alejandro, eso es mucha generosidad», dijo ella. «No es generosidad, es gratitud», la corrigió Alejandro. «Nos enseñaron mucho sobre la familia, sobre el perdón, sobre luchar por lo que se ama». Esa noche, durante la cena, Alejandro anunció la propuesta de viaje para todos. Los niños estaban eufóricos. Doña Marta adoró la idea, y Estela y Javier se notaban claramente emocionados. «¿Una semana en la playa todos juntos?», preguntó Renata, casi sin poder contener la emoción. «Una semana completita», confirmó Alejandro, «con derecho a hotel, paseos, helados en la playa y todo lo que quieran hacer». «Tío Javier, ¿vas a poder ir ahora que conseguiste trabajo?», preguntó Mateo. «Voy a hablar con mi jefe nuevo», sonrió Javier. «Estoy seguro de que va a entender». Doña Marta observó la escena con satisfacción. Alejandro notó la mirada de su madre y supo que estaba orgullosa de cómo se había resuelto todo. La semana siguiente, Javier comenzó en su nuevo empleo. Alejandro se aseguró de preguntarle cómo había sido su primer día cuando fue a recoger a Estela. «Fue increíble», contó Javier. «El ambiente es bueno, la gente es receptiva, y el sueldo, aunque es menor de lo que ganaba antes, nos va a alcanzar para vivir bien». «Lo importante es que estés contento», dijo Alejandro. «Lo estoy, de verdad». «¿Y sabes qué más?», sonrió Javier. «Hablé con mi jefe sobre las vacaciones. Dijo que no hay ningún problema para que viaje la semana que planeamos». «Excelente», celebró Alejandro. «Entonces está decidido». 2 semanas después, el grupo estaba en la carretera rumbo a Acapulco. Alejandro había rentado una camioneta espaciosa para que todos viajaran juntos. Los niños cantaban en el asiento de atrás. Doña Marta contaba historias antiguas, y Estela y Javier conversaban en voz baja, visiblemente felices y reconectados. «Señor Alejandro», lo llamó Estela desde el centro de la camioneta, «¿puedo hacerle una pregunta?». «Claro», respondió él, sin quitar los ojos de la carretera. «¿Por qué hizo todo esto por nosotros?», preguntó ella. «¿Por qué se preocupó tanto por nuestro matrimonio?». Alejandro pensó un momento antes de responder. «Porque me recordaron que la familia no es solo cuestión de sangre», dijo. «Se trata de cuidarse unos a otros, de estar presente en los momentos difíciles, de no rendirse con las personas que amamos». «Usted salvó a nuestra familia», dijo Javier conmovido. «No», Alejandro miró por el espejo retrovisor. «Ustedes salvaron a su propia familia. Yo solo les ofrecí un lugar seguro para hacerlo. Esa semana en la playa, algo mágico sucedió. Las 2 familias se volvieron verdaderamente una sola. Los niños jugaban con Javier como si fuera un tío querido. Estela y doña Marta cocinaban juntas y compartían historias. Y Alejandro se encontró pensando que esa era la familia más feliz que jamás había visto. La última noche del viaje, mientras todos estaban en la terraza del hotel viendo el atardecer, Javier pidió permiso para hablar. Quería decirles algo a todos. Comenzó, visiblemente emocionado. «Hace unas semanas, casi destruyo lo más importante de mi vida por orgullo y miedo». Estela tomó su mano. «Si no hubiera sido por la paciencia de ustedes, por la sabiduría de doña Marta y sobre todo por el valor de Estela, lo habría perdido todo», continuó. «Me enseñaron que ser hombre no es controlar a quien está a tu lado. Es apoyar, es crecer juntos, es admitir cuando uno está equivocado y luchar por ser mejor». «Tío Javier», Renata se acercó a él, «eres muy valiente». «¿Por qué, Renata?», preguntó él. «Porque pediste disculpas cuando te equivocaste», dijo ella simplemente. «Mi maestra dice que solo las personas valientes pueden pedir disculpas de verdad». Todos rieron y se conmovieron con la inocencia y sabiduría de la niña. «Estela», Javier se volvió hacia su esposa. «Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por haber luchado por nosotros incluso cuando no lo merecía». «Siempre merecemos una segunda oportunidad, Javier», sonrió ella, «y tú aprovechaste la tuya». Alejandro observó la escena sintiéndose completamente pleno. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan feliz y en paz. De vuelta en la Ciudad de México, la vida siguió su curso normal,
pero con una energía completamente diferente. Javier se estaba adaptando bien al nuevo empleo y había desarrollado una rutina saludable de recoger a Estela en el trabajo y pasar algunas horas con la familia antes de irse a casa. Los niños habían creado la costumbre de hacer tareas escolares en la mesa de la cocina mientras Estela preparaba la cena, y Javier ayudaba con lo que fuera necesario. Doña Marta siempre participaba en las conversaciones, ofreciendo consejos e historias. ¿Saben?, dijo Alejandro durante uno de esos momentos familiares, ¿que esta casa nunca ha sido tan feliz como ahora? ¿Cómo así?, preguntó Mateo. Antes solo tenían a la abuela Marta y a mí cuidándolos, explicó Alejandro. Ahora también tienen a la tía Estela y al tío Javier. Nos hemos convertido en una familia grande. Y las familias grandes son mejores, quiso saber Renata. Son diferentes, respondió doña Marta. Pero cuando las personas se aman y se respetan, entre más gente, más amor hay para todos. Un mes después, un viernes, Alejandro llegó a casa y encontró un movimiento diferente en la cocina. Estela estaba horneando un pastel, los niños estaban haciendo tarjetas de colores y Javier estaba colgando globos en la sala. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro sonriendo. «Es una sorpresa para usted, señor Alejandro», dijo Mateo apenas conteniendo la emoción. «¿Una sorpresa para mí? ¿Por qué?», rió Alejandro. «Porque hoy se cumplen exactamente 2 meses desde que nuestra familia creció», explicó Estela. 2 meses desde aquel día en la terraza cuando decidimos luchar los unos por los otros. Alejandro se sintió emocionado. No había notado que tanto tiempo había pasado, ni imaginado que alguien recordaría esa fecha. «Y queríamos celebrar», añadió Javier. «Celebrar nuestra familia y agradecer por todo». Durante la pequeña fiesta improvisada, Alejandro se vio observando a cada persona presente. Doña Marta contando chistes a los niños, Estela y Javier trabajando en armonía para servir el pastel, Mateo y Renata corriendo por la casa con la energía contagiosa de siempre. «¿Saben qué he notado?», dijo de repente. «¿Qué?», preguntaron casi al unísono. «Que a veces uno encuentra familia en los lugares más inesperados», sonrió Alejandro, «y que a veces, para salvar una familia, uno termina salvándose a sí mismo también». «¿Cómo así?», preguntó Estela. «Ustedes me enseñaron que no tenía que cargar con todo solo», explicó Alejandro. «Que estaba bien pedir ayuda, estar presente, mostrar afecto. Me ayudaron a ser un mejor papá y una mejor persona». «Nos ayudamos mutuamente», dijo Javier, «y seguimos ayudándonos todos los días». Esa noche, después de que todos se fueron, Alejandro acostó a los niños como siempre lo hacía. «Papá», lo llamó Renata antes de que saliera del cuarto. «Sí, amor». «¿Crees que mamá estaría feliz de ver nuestra familia ahora?», preguntó. La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa, pero notó que era algo en lo que Renata había estado pensando desde hacía tiempo. «Estoy completamente seguro de que estaría muy feliz». Alejandro se sentó en el borde de la cama. «Ella siempre quiso que ustedes fueran felices y estuvieran rodeados de personas que los quisieran». «¿Entonces le caerían bien la tía Estela y el tío Javier?», preguntó Mateo desde el otro cuarto. «Mucho», aseguró Alejandro, «porque vería que los cuidan con mucho amor». «¿Y le gustaría que fuéramos una familia grande?», insistió Renata. «Le encantaría», sonrió Alejandro. «Tu mamá siempre decía que el amor no disminuye cuando se comparte, sino que se multiplica». Los niños sonrieron satisfechos con la respuesta y se acurrucaron en sus camas. En su propio cuarto, Alejandro se quedó en la terraza mirando al cielo estrellado. Pensó en cómo su vida había cambiado drásticamente en pocos meses, cómo un momento de intervención en una discusión se había transformado en la reconstrucción de 2 familias. Doña Marta apareció en la terraza con 2 tazas de té. «¿No puedes dormir?», preguntó. Puedo, pero no quiero», sonrió Alejandro aceptando la taza. «Quiero disfrutar la sensación de plenitud». «¿Plenitud?». Doña Marta se sentó a su lado. «Eso es lo que siento, mamá. Por primera vez desde que Jimena se fue, me siento completo».
Alejandro habló sobre su esposa fallecida, no porque encontré a alguien para reemplazarla, sino porque encontré una familia que me recordó lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué es lo que realmente importa?, preguntó doña Marta, aunque ya sabía la respuesta. Cuidarnos unos a otros, estar presentes, no rendirnos con las personas que amamos, incluso cuando cometen errores, respondió Alejandro. Y sobre todo, entender que la familia se construye cada día, a través de pequeños gestos de amor y respeto. Aprendiste bien la lección, sonrió doña Marta. ¿Y sabes qué es lo que más me enorgullece? ¿Qué? Ver que no solo aprendiste, sino que también enseñaste. Se refirió a cómo Alejandro había orientado a Estela y Javier. A veces necesitamos a alguien de fuera para mostrarnos lo que tenemos y lo que podemos perder. Al mes siguiente, Javier vino a hablar con Alejandro después del trabajo. «Señor Alejandro, ¿puedo pedirle un consejo?», preguntó. «Claro, Javier. ¿Qué pasó?». «Quiero hacerle una sorpresa a Estela. Quiero renovar nuestros votos matrimoniales», dijo Javier visiblemente ansioso. «Pero quiero hacerlo bien esta vez, con una ceremonia que represente quienes somos ahora». Alejandro se emocionó con el pedido. «¡Qué idea tan hermosa, Javier! ¿Cómo puedo ayudar?». «Bueno, quería saber si ustedes no querrían ser nuestros padrinos», pidió Javier. «Usted y doña Marta fueron fundamentales para que nos reencontráramos». Alejandro sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Sería un honor», respondió. «Un honor muy grande». «Y también», dudó Javier, «quería que la ceremonia fuera aquí, en el jardín de su casa. Fue aquí donde nuestra familia renació». «Javier, esta casa es también su casa», aseguró Alejandro. «Claro que puede ser aquí». La sorpresa se planeó en secreto durante 3 semanas. Doña Marta ayudó con los detalles, los niños hicieron decoraciones especiales, y Alejandro contrató discretamente un pequeño servicio de catering y música. El sábado señalado, Estela pensaba que solo irían a un almuerzo especial en familia. Cuando llegó al jardín y vio la decoración, las flores, el pequeño altar improvisado, no pudo contener las lágrimas. «Javier, ¿qué es esto?», preguntó emocionada. «Es nuestra segunda oportunidad siendo celebrada como se merece», dijo él, arrodillándose frente a ella. «Estela, ¿quieres renovar nuestros votos conmigo? ¿Quieres reiniciar nuestra historia, pero esta vez como una pareja que se respeta, se apoya y crece junta?» «Sí», dijo ella entre lágrimas. «Sí, quiero». La ceremonia fue pequeña pero perfecta. Además de la familia, estaban presentes algunos vecinos cercanos y compañeros de trabajo de Javier. El pastor que los casó originalmente aceptó realizar la renovación de votos. Durante la ceremonia, tanto Javier como Estela hicieron votos personales que emocionaron a todos los presentes. «Estela», dijo Javier tomándole las manos, «prometo no volver a olvidar que eres mi compañera, no mi posesión. Prometo apoyar tus sueños, respetar tu trabajo y crecer a tu lado. Prometo que cuando tenga miedo o esté inseguro, hablaré contigo en lugar de atacarte». «Javier», respondió Estela, «prometo seguir luchando por nosotros, incluso en los momentos difíciles. Prometo ser paciente cuando estés aprendiendo y enseñarte cuando lo necesites. Prometo compartir mi vida contigo sin perder mi individualidad». Cuando el pastor los declaró nuevamente marido y mujer, todos aplaudieron con lágrimas en los ojos. Durante la fiesta que siguió, Alejandro fue invitado a dar un discurso. «Cuando conocí a Estela hace 3 años, pensé que solo estaba contratando a una niñera», comenzó. «No imaginaba que estaba recibiendo a una hija del corazón, y cuando conocí a Javier, en medio de aquella primera discusión difícil, pensé que estaba lidiando con un problema. No imaginaba que estaba conociendo a un hermano. Todos rieron y se emocionaron. Ustedes me enseñaron que la familia no tiene que ver con el ADN», continuó Alejandro. «Tiene que ver con la elección. Todos los días ustedes eligen amarse, respetarse, apoyarse, y todos los días eligen incluirme a mí y a mis hijos en ese amor. Por eso,
Hoy no solo estamos celebrando la renovación de los votos de Estela y Javier, concluyó. Estamos celebrando la unión de dos familias que decidieron convertirse en una sola. La fiesta se extendió hasta tarde en la noche. Los niños se durmieron en el sofá de la sala. Doña Marta contó historias para quien quisiera escuchar, y los más jóvenes bailaron en el jardín bajo las estrellas. Cuando todos finalmente se fueron y la casa volvió al silencio, Alejandro se encontró en la cocina ayudando a Estela y Javier a guardar los restos de la fiesta. «Gracias por todo, señor Alejandro», dijo Estela, «por no habernos dejado cuando hubiera sido más fácil». «Gracias por hacerme parte de esta renovación», agregó Javier, «y por darnos un hogar donde nos sentimos seguros para crecer». «No tienen que agradecerme», dijo Alejandro terminando de secar los platos. «Ustedes me dieron mucho más de lo que recibieron». «¿Cómo así?», preguntó Estela. «Ustedes me devolvieron la alegría de tener una familia grande y ruidosa», sonrió Alejandro. «Me dieron la oportunidad de ser padrino, de ver renacer un amor, de participar en algo hermoso y real». Pasaron 6 meses desde la renovación de los votos, y la vida había establecido una rutina maravillosa. Javier había recibido un ascenso en el trabajo. Estela se había inscrito en un curso de pedagogía los fines de semana, algo que siempre quiso hacer, y los niños estaban más felices y seguros que nunca. Un jueves cualquiera, Alejandro estaba trabajando cuando recibió una llamada de Estela. «Señor Alejandro», dijo ella con una voz extraña, entre risas y lágrimas. «¿Qué pasó, Estela? ¿Está todo bien?», se preocupó él. «Necesito hablar con usted en persona», dijo ella. «Es importante». «Voy para casa ahora», dijo Alejandro colgando rápidamente. Cuando llegó a casa, encontró a Estela en la cocina, visiblemente emocionada, sosteniendo un papel en las manos. «¿Qué pasó?», preguntó él preocupado. «Señor Alejandro, yo...», comenzó ella, pero no pudo terminar. «Estela, me estás preocupando», se acercó Alejandro. «Cuéntame qué está pasando». «Fui al médico hoy para hacerme unos exámenes de rutina», comenzó ella, «y me dio una noticia que nunca pensé que escucharía». Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba, temiendo lo peor. «¿Qué noticia?», preguntó. «Estoy embarazada», dijo ella, finalmente sonriendo por completo. «Señor Alejandro, estoy embarazada». Alejandro se quedó unos segundos en silencio, procesando la información, antes de estallar en una enorme sonrisa. «Estela, qué noticia tan maravillosa», la abrazó. «Felicidades. ¿Cómo te sientes?». «Todavía no lo creo», dijo ella, llorando de alegría. «Los médicos siempre dijeron que sería casi imposible, pero pasó». «¿Javier ya lo sabe?», preguntó Alejandro. «Todavía no. Tú eres la primera persona a quien se lo cuento», dijo ella. «Quería compartir esta alegría con alguien a quien considero familia». Alejandro se emocionó aún más con sus palabras. «¿Cuándo se lo vas a contar?» «Esta noche. Voy a preparar una cena especial en casa». Estaba radiante, y quería invitarlos a todos a cenar con nosotros mañana, para celebrar juntos. «Será un placer», aseguró Alejandro. «Los niños se volverán locos de alegría. Siempre quisieron tener un hermanito más pequeño». «O hermanita», rió Estela. «O hermanita», Alejandro concordó. Esa tarde Alejandro observó a Estela interactuar con Mateo y Renata con aún más cariño, si era posible. Ella parecía irradiar una luz especial, una felicidad que contagiaba toda la casa. Cuando Javier vino a buscarla, Alejandro notó cuán ansiosa estaba por irse. «Hasta mañana», se despidió ella, guiñándole un ojo a Alejandro. «Hasta mañana», respondió él, sonriendo. Al día siguiente, toda la familia se reunió en la casa de Estela y Javier para la cena especial. La mesa estaba hermosa, con flores y velas, y Estela había cocinado los platillos favoritos de todos. Durante el postre, Javier pidió permiso para hablar. «Chicos, Estela me pidió que les contara una noticia», dijo él visiblemente emocionado y feliz. Los niños quedaron atentos, y doña Marta sonrió como si ya supiera lo que venía. «Van a ser tíos», anunció Javier. «Estela está esperando a nuestro primer hijo». Mateo y Renata gritaron de alegría. Doña Marta aplaudió,
y Alejandro abrazó a la pareja. «¡Qué alegría tan grande!», dijo Alejandro. «Se merecen toda la felicidad del mundo». «Tía Estela, ¿va a ser niño o niña?», preguntó Mateo súper emocionado. «Todavía no sabemos, mi amor», rió Estela. «Pero ustedes van a ser los tíos más especiales del mundo. Le vamos a enseñar todo al bebé», prometió Renata. «Cómo jugar, cómo ser feliz, cómo ser parte de nuestra gran familia». Durante el resto de la noche, la conversación giró toda en torno al bebé. Nombres posibles, decoración del cuarto, planes para el futuro. Alejandro observó la escena con profunda satisfacción. De vuelta a casa, doña Marta comentó: «¿Te das cuenta de lo que pasó, Alejandro?». «¿Qué, mamá?». «Hace un año Estela creía que nunca tendría hijos. Javier creía que nunca volvería a tener trabajo. Tú creías que nunca volverías a tener una familia completa», enumeró ella. «Y mira cómo dio la vuelta a la vida». «Es verdad», Alejandro asintió. «A veces hay que pasar por la dificultad para valorar la alegría que viene después. Y a veces hay que ayudar a los demás para ayudarse a uno mismo», completó doña Marta. Los meses siguientes fueron de pura expectativa y alegría. La barriga de Estela crecía, y con ella crecía también el amor y la ansiedad de toda la familia. Alejandro contrató a una asistente temporal para ayudar a Estela con las tareas más pesadas, pero ella insistió en seguir trabajando hasta cerca del parto. Los niños se turnaban para hablar con el bebé en la barriga, contándole historias, cantándole canciones, prometiéndole ser los mejores tíos del mundo. Javier estaba radiante y más enamorado de Estela que nunca. En una consulta médica de rutina, descubrieron que sería una niña. Mateo se desilusionó un poco porque quería enseñarle fútbol a un niño, pero rápidamente cambió de opinión cuando Renata le explicó que las niñas también podían jugar fútbol. «¿Cómo le van a llamar?», preguntó Renata durante una merienda. «Todavía estamos decidiendo», respondió Estela. «Queremos un nombre que represente esperanza, alegría». «¿Qué tal Ximena?», sugirió Mateo, «como el nombre de nuestra mamá». El silencio que siguió fue profundo. Alejandro sintió que el corazón se le apretaba con la inocente sugerencia de su hijo. «Mateo, qué idea tan hermosa», dijo Estela, emocionada. «Javier, ¿tú qué opinas?». «Creo que sería un homenaje muy especial», coincidió Javier mirando a Alejandro. «Si el señor Alejandro no se molesta». Alejandro necesitó unos segundos para poder responder. «Sería un honor», dijo finalmente. «Ximena estaría muy feliz de saber que un niño tan deseado llevaría su nombre». Y así, Ximena María fue el nombre elegido para la pequeña que llegaría en unos meses. Faltando 2 semanas para el parto, Estela estaba con permiso médico y pasaba los días en la casa de Alejandro, porque se sentía más cómoda ahí mientras Javier trabajaba. Doña Marta me mimaba con tés especiales y consejos de abuela. Los niños le leían libros al bebé en la barriga y Alejandro ayudaba con cualquier cosa que ella necesitara. «Señor Alejandro», Estela dijo una tarde, mientras descansaba en el sofá, «¿puedo pedirle algo?». «Claro, Estela, lo que sea». «¿Cuando Ximena nazca, le gustaría ser el padrino de ella?», preguntó ella. «Javier y yo hablamos y no imaginamos a nadie más importante para ser el padrino de nuestra hija». Alejandro se sintió completamente emocionado. «Estela, sería el honor más grande de mi vida», respondió. «Muchas gracias por pensar en mí». «Y doña Marta puede ser la madrina», completó Estela la invitación. «Claro que puedo», respondió doña Marta desde la cocina, donde escuchaba todo. «Voy a ser la abuela más orgullosa que esta niña haya tenido». Una semana después, en una madrugada de miércoles, Alejandro fue despertado por golpes urgentes en la puerta. Cuando abrió, encontró a Javier en pánico. «Señor Alejandro, ya llegó la hora», dijo desesperado. «Estela está en labor de parto». «Cálmate, Javier». Alejandro trató de tranquilizarlo mientras se vestía rápidamente. «Doña Marta, despierte a los niños. Ximena ya viene». La casa se volvió un caos organizado. Doña Marta preparó una bolsa con bocadillos para el hospital. Los niños se alistaron en tiempo récord
y Alejandro tomó el coche para llevarlos a todos. En el hospital comenzó la larga espera. Javier entró a la sala de parto con Estela y el resto de la familia se quedó en la sala de espera, ansiosos y emocionados. «¿Cuando yo nací, papá estaba tan nervioso así?», preguntó Mateo. «Mucho más», rió doña Marta. «Tu papá se desmayó 2 veces». «¿En serio?». Renata no lo creyó. «En serio», confirmó Alejandro riendo. «Y cuando naciste tú, Renata, yo lloré tanto que la enfermera pensó que algo había salido mal». A las 4:30 de la mañana, Javier apareció en la sala de espera con el rostro más feliz que Alejandro había visto jamás. «Nació», anunció llorando de alegría. «Jimena nació. Está todo bien con ella y con Estela». Todos se levantaron para abrazarlo, llorando junto con él. «¿Cómo es ella?», preguntó Renata. «Perfecta», respondió Javier. «Chiquitita pero perfecta. Y tiene unos rizos que se parecen a los de su mamá». «¿Cuándo podemos verla?», quiso saber Mateo. «En un rato van a la habitación y pueden conocer a su hermanita», sonrió Javier. 2 horas después finalmente pudieron entrar a la habitación. Estela estaba radiante, sosteniendo un pequeño bulto rosa. Cuando se acercaron, vieron la carita más dulce del mundo. «Hola, Jimena», susurró Renata. «Soy tu hermana mayor, Renata». «Y yo soy Mateo», se presentó Mateo en voz baja. «Vamos a cuidarte muy bien». Alejandro observó la escena con los ojos llenos de lágrimas. Jimena María había llegado para completar una familia que se había formado a través del amor, la paciencia y mucho valor. «Señor Alejandro», lo llamó Estela, «¿quiere sostenerla?». Con mucho cuidado Alejandro tomó a la pequeña Jimena en brazos. Ella abrió los ojitos por un instante y pareció mirarlo directamente. «Hola, Jimena», susurró. «Bienvenida a nuestra familia grande y loca. Vas a ser muy amada». Fin de la historia. Y bien, ¿qué les pareció esta historia? ¿Pudieron sentir toda la emoción de esta familia que se unió a través del amor y el perdón? Estela y Javier nos enseñaron que todo matrimonio pasa por dificultades, pero cuando hay respeto y disposición para crecer juntos, es posible superar cualquier cosa. Dejen aquí en los comentarios. ¿Creen que el amor realmente puede transformar a las personas? ¿Han vivido alguna situación parecida en sus familias? Nos encanta leer sus relatos y experiencias en los comentarios. Y no olviden dejar ese like y suscribirse al canal para no perderse más historias emocionantes como esta.